Hola, muy buena tarde. Los saluda la licenciada Alondra Plasencia, directora de Promoción y Difusión Cultural del Insigne Colegio Superior de Certificación SC en su programa Insigne Radio. Como todos los martes tenemos un gran invitado. El día de hoy nos acompaña el doctor Andrés García. Nos trae un tema sumamente interesante, pero sobre todo importante. Antes de dar inicio, quiero compartirles lo siguiente. Si ustedes están interesados en una licenciatura, maestría o doctorado, el Insigne Colegio Superior de Certificación es su mejor opción. Contamos con 11 licenciaturas, 4 maestrías y 3 doctorados. La licenciatura en Derecho, Administración, Psicología, Pedagogía, Mercadotecnia, Contaduría, Locución, Sistemas computacionales, negocios internacionales, enseñanza del idioma inglés y diseño industrial e innovación tecnológica. 4 maestrías, alta dirección, finanzas, juicios orales y educación. 3 doctorados, administración, derecho y educación. Para mayor información se pueden comunicar con nosotros al 55 70 62 63 46. Repito, 55 70 62 63 46. También quiero hacerles una cordial invitación que actualmente tenemos 3 diplomados activos con el doctor Juan Jesús Rodríguez Ramírez. El primero es tanatología, que es nuestra octava generación. Segundo, desarrollo humano. Y el tercero, espiritualidad. También el profesor Ángel Isaac Herrera está coordinando algunas actividades académicas, talleres, seminarios. El primero es en inteligencia artificial. El segundo es radio y televisión. Quienes son los expositores es el doctor Edgar Alfonso Rodríguez Cabrera y la doctora Rita Jaime. Y el tercero, y no menos importante, que las y los invito, es emprendedores y empresarios. ¿Quiénes serán los expositores? La doctora Sol Vizcaya, el doctor Vidal Santillán, la doctora Selene Lagunas y bueno, nuestro querido y honorable rector, el doctor Edgar Rodríguez. Para mayor información de horarios, modalidad, fechas, se pueden comunicar con nosotros al número de vía WhatsApp que hace unos segundos les acabo de compartir, o bien nos pueden enviar también un mensajito por vía Messenger a nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Insigne Colegio Superior de Certificación SC. No olviden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, suscribirse a nuestro canal de YouTube con el hashtag Soy Insigne. Sin mayor preámbulo, le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy que nos acompaña, que se está enlazando desde Ecuador. Un abrazo a los hermanos de Ecuador. Muy buena tarde, doctor Andrés García. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, mi querida Alondra. Un gustazo de verdad verte de nuevo, pero esta vez de manera telemática, que ya tuvimos la oportunidad de conocernos, sobre todo en San Luis, Argentina, y ahora tener este gusto y privilegio, sobre todo de tener este intercambio de ideas a nivel virtual. Bueno, yo me encuentro bastante bien, justo estoy en mi trabajo en el Instituto Ecuatoriano de Ciencias Forenses, que se encuentra en la ciudad de Quito, Ecuador, que pronto recibirá de manera calurosa a ponentes a nivel internacional, tanto de México, tanto de Ecuador, tanto de Argentina, de Chile, de Costa Rica, de España, que van a estar presentes en el segundo Congreso Internacional de Ciencias Forenses, al cual tú estás cordialmente invitada para la grandísima ceremonia de la premiación de doctorados honoris causa. Un abrazo desde Ecuador. Excelente, ¿no? Pues muchísimas gracias por la invitación. Nos sentimos honrados de visitarlos, de conocer su hermoso país y desde luego llevar a cabo estas actividades académicas que más adelante también quiero que nos comparta un poquito más acerca de este segundo congreso. Antes de dar inicio, doctor Andrés García, me gustaría que nos compartiera un poquito acerca de usted para que nuestros radioescucha tengan conocimiento. ¿Quién es el doctor Andrés García? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué le apasiona? Bueno, netamente Andrés Efraín García Ruiz, soy de Quito, Ecuador. Bueno, a nivel de formación, de manera general, puedo decirte que soy psicólogo clínico, forense y criminal. También soy criminólogo, victimólogo y uno de los pocos perfiladores cualificados aquí en el Ecuador. He capacitado incluso a la DINASER, que es netamente la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, muertes violentas, desaparición, secuestro y extorsión. También soy investigador, docente, ponente internacional
A nivel de mi formación, tengo un PhD en investigación en psicología, estoy en el proceso de validar mi titulación, casi 5 años en la UBA de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, justo donde creamos la FRACAP, que tuviste la oportunidad de escuchar en Argentina, un poco de la presentación del primer instrumento creado en el Ecuador, que mide tanto factores de riesgo de la conducta antisocial y el comportamiento delictivo en adolescentes. Después, cuando ya presente algunas obras, tal vez ahí lo mencione más a profundidad. También tengo una maestría en criminología, delincuencia y victimología en la Universidad Internacional de Valencia, España. También una maestría en perfilación criminal en México, psicólogo clínico de la Universidad Central del Ecuador y también fui docente de esta alma mater aquí en mi país. Soy perito en psicología clínica y criminología cualificado y calificado en el registro de la función judicial y el Consejo de la Judicatura acá en el Ecuador. He dado docencia también a nivel de tercer nivel. Bueno, acá tercer nivel les llaman lo que es tecnologías y licenciaturas, sobre todo en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central, en la Facultad de Psicología de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. También he dado a nivel de tecnología en el Instituto Superior Tecnológico Libertad. Y próximamente, en el mes de septiembre, voy a ingresar y bueno, ya aprobé todas las fases, si no hay alguna situación, al Instituto Superior Universitario de la Policía Nacional. También he estado impartiendo actividades de docencia a nivel de tercer nivel y también en el Instituto Ecuatoriano de Ciencias Forenses, donde me encuentro en este momento. A nivel de docencia de cuarto nivel, soy titular, docente titular en la maestría en Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sí, ya vamos a la sexta corte. También he sido docente en la maestría en prevención y acompañamiento en conductas adictivas en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, donde aquí impartía la materia de tratamiento familiar multifamiliar en adicciones, ¿sí? También a nivel de cuarto nivel, ex coordinador de la maestría en psicología forense, criminal y victimología en la Universidad Central del Ecuador. A nivel de docencia internacional, bueno, te puedo mencionar que justo estuve, después de estar en Argentina con ustedes, estuve en Bolivia, en la Universidad Pública del Alto, Bolivia, esto es en La Paz, y soy docente también de esa universidad en el doctorado en psicología jurídica y forense en la Universidad Pública del Alto. También en doctorado he dado clases en criminología, en el doctorado de criminología en la Universidad Northern International University, esto es para Estados Unidos, y la Universidad San Miguel de México. También soy miembro activo de la Federación Internacional de Criminología y Criminalística con el maestro Vladimir Ramírez, y también daba clases en el anterior año en la consultoría en psicología forense y clínica en México. También he dado clases para Chile, para Perú con netamente Riesif y Righetti asociados, que son netamente diplomados a nivel internacional. También a nivel laboral te puedo mencionar que, como te digo, soy perito desde el año 2016 en la función judicial del Ecuador y también fui jefe del área de psicología clínica en el área de adicciones en el Hospital San Juan de Dios. También pertenecía al Sistema Integrado de Prevención de Adicciones del distrito del municipio de Quito, donde era psicólogo clínico, ¿sí? Eh, Eso a nivel de formación, a nivel de trabajos de donde me he encontrado, lo que se me viene a la mente, bueno, a nivel internacional también el mes de septiembre voy a empezar a dar clases en la Universidad de Cartagena, Colombia, para una maestría en psicología forense y victimología. Son esos proyectos algunos que se están visualizando en el año 2024. A nivel de hobbies que me solicitabas, tenemos la misma pasión que tu jefe. También hacemos música, sí, me encanta la música bastante, sobre todo el rock que pudimos comentar ahí cuando estábamos en Argentina. Un poquito fuerte, eso sí. Eh, Pasear con mi perro, que le considero mi mejor psicólogo, ¿sí? Siempre me rememoro la frase que decía el famosísimo Diógenes de Sinope: mientras más conozco a las personas, más amo a mi perro. Y a veces se plasma esa realidad en ciertos accionares de conocer a personas, ¿no?
Bueno, libros que te puedo mencionar que he escrito, los tengo justo aquí a la mano, unos dos que voy a presentar. Este se llama Violencia Sexual, Análisis, Tipologías y Diferentes Perfiles, que este libro lo trabajamos, mira, y lo hizo un grande, el prólogo, Santiago Redondo Illescas, creador de la teoría del triple del modelo cognitivo, de, a nivel de conducta antisocial en adolescentes, el famoso Santiago Redondo Illescas. Y fui invitado por la Universidad Santiago de Compostela, España, y la Universidad de Querétaro, México, por el PhD Nubia Rubelo y el PhD Javier de Santiago Herrero, que incluso fueron colaboradores en mi tesina, en mi tesis, diríamos, en el PhD. Y Nubia participó en el juicio de expertos en la validez del contenido del instrumento. Desde Ecuador trabajé el capítulo 2, que es rememorado Criminología de los Delitos Sexuales, donde toqué algunas temáticas como la criminología sexual, la criminología general, la topografía de la delincuencia sexual, la psicopatía del delincuente sexual y algunos perfiles de agresores sexuales, ¿sí? Tipologías también de los delitos, conductas sexuales desde la aceptación jurídica y criminológica y algunos factores criminoimpelentes que determinan la delincuencia sexual y qué respuesta social tenemos ante este fenómeno de la delincuencia social. Es un libro que lo recomiendo mucho. Se lo vende por las plataformas o librerías de Thomson, Reuters, Arasandi. Es un libro que ya está a la venta. Hay bastantes profesionales también que contribuyeron en ese texto. De México, están de Colombia, están de Chile, están de Ecuador, el único de Ecuador, y de España la mayoría, ¿sí? Otro libro que te puedo comentar se llama este de aquí, que lo tengo también a la mano, Lecciones de Criminología aplicadas a las ciencias forenses, y lo hizo la criminóloga, la PhD María Mercedes Álvarez Seguí. Ella es de España, de Valencia. Ella es jefe del Laboratorio de Investigación de Ciencias Forenses allá en Valencia, España. Es médica legal también. Y casualidades de la vida, sí, ella fue mi tutora en mi tesis de maestría en criminología, delincuencia y victimología, y le gustó muchísimo la forma de redactar y sobre todo del uso de cuadros, y me invitó a hacer un capítulo de su obra, ¿sí? Esta obra la venden sobre todo el grupo editorial Letrame, ¿sí? Ya están a la venta, incluso pueden encontrarla en Casa de Libro a nivel virtual, y trabajé el capítulo 8 desde Ecuador, que trata este capítulo 8 sobre la psicobiología forense de la psicopatía, ¿sí? Es decir, cuando hablamos del psicópata, netamente no debemos confundir con el trastorno antisocial de la personalidad o lo que clásicamente se conoce como sociópata. La neurociencia, la neurocriminología actual ha determinado que el psicópata o la psicopatía es más de constructo biológico, es decir, es que el psicópata nace, no se hace, a eso me estoy refiriendo. Y ahí hay una genética detrás de todo esto y unos fenómenos también llamados la epigenesis. Entonces, en este capítulo yo he tratado de profundizar sobre esta psicobiología forense de la psicopatía, donde he tocado temas de lo que es la criminología evolucionista, hablando de algunos autores como Lecumberri, desde la época de Lamarck y de Darwin incluso, también he tocado la diferencia entre lo que es la agresividad y lo que es la violencia, porque a veces, mira, en conferencias digo, ¿quién de aquí es agresivo? Nadie alza la mano, ¿no? Y yo sé levantar, le digo, yo soy agresivo. ¿Por qué? Porque la agresión es producto de la genética, es decir, todos somos agresivos. Pero para entender este fenómeno, tenemos que dividir la agresión en dos parámetros, la agresión por un lado reactiva y por otro lado agresión proactiva o instrumental, ¿sí? Y aquí marco una diferencia con la violencia. La violencia, en cambio, es agresividad, sí, alterada, pero por factores socioambientales que le quitan ese carácter de automático y le convierten en una conducta netamente planificada y lamentablemente la violencia va en aumento. Entonces aquí hablo en este capítulo sobre la agresividad y la violencia sobre una visión evolucionista y algunos rasgos distintivos entre agresión reactiva, proactiva,
la agresión entre machos desde la época evolutiva, también qué es la violencia primaria, la violencia impulsiva, premeditada, la violencia secundaria, que esto incluso lo toca la famosísima Fey Ostrowski de tu país, que tuvo la oportunidad de entrevistar a Juana Barraza Samperio, la famosa Mataviejitas, en su obra Mentes Asesinas. Y hablo también a profundidad sobre el homicidio desde una visión evolucionista. También hablo del crimen, la historia vital, una interpretación evolucionista de la psicopatía, ¿sí? ¿Qué más toco en este libro? Algo sobre la historia vital y la psicopatía, algo sobre algunos neurotransmisores, genes que se combinan y se alteran por un producto, una situación llamada epigénesis, ¿sí? También hablo sobre la historia vital y la estrategia de adaptación en la psicopatía, crímenes que cometen los psicópatas, la estrategia evolutivamente estable, ¿sí? Que utilizan este tipo de sujetos, ¿sí? Y algunas conclusiones a profundidad sobre una temática tal vez no conocida como la criminología evolutiva, ¿sí? También he tenido la oportunidad de escribir para, como te mencioné, la DINASER, algunos artículos y capacitar, sobre todo con el famoso mayor Oscar Puebla, que es el jefe de la unidad de perfilación criminal aquí en el Ecuador. He escrito artículos sobre la tipología delictiva de asesinos, agresores sexuales, múltiples y sobre todo lo que se denomina la técnica de la perfilación criminal. Eso a nivel de obras que te menciono, también algunos artículos, sobre todo, hay uno que se me viene a la mente, el artículo que lo escribimos con la mayor psiquiatra forense de la Policía Nacional, la mayor Ángela de Misela Salazar, que escribimos un artículo sobre la neurocriminología de la psicopatía en razón de un caso psiquiátrico forense aquí en Quito que pasó un delincuente con un, digamos, un palo de donde se vende carne en palito. En México, no sé si conocen el nombre de pincho, no sé, pero le clavó a una persona acá en Quito. Entonces, se le analizó a profundidad este caso desde estas aristas de la ciencia, la neurociencia, y se determinó algunas anomalías, sobre todo a nivel de corteza prefrontal, corteza orbitofrontal, corteza dorsolateral, corteza ventromedia prefrontal, que son áreas que no tienen buena conexión en los psicópatas, ¿sí? Algo más que se me viene a la mente es una guía que, bueno, pertenezco a la ISUP. La ISUP significa la International Society of Substance Youth Professional. Esto nace en Londres, en Inglaterra, y reúne casi a 50 países con profesionales que son especialistas tanto en diagnóstico, evaluación y tratamiento de adicciones basado y prevención basado en evidencia científica, y junto a un proyecto llamado Sistema Integrado de Prevención de Adicciones del distrito del municipio de Quito, creamos una guía para preventores comunitarios. Recuerda que la prevención es mucho más barata y eficaz que la cura o el tratamiento, y netamente tenemos que saber hacer prevención científica basada en niveles de prevención universal, prevención selectiva, prevención indicada, donde capacitamos alrededor de 5,000 preventores comunitarios acá, ¿sí? En factores protectores que minimicen factores de riesgo y sobre todo en poblaciones vulnerables de 11 a 17 años, ¿sí? Esto fue en el año 2019, 2020 más o menos. También es importante conocer un proyecto que se denominaba Criminología sin Fronteras. Mira, este proyecto reunía casi a 200 países del mundo con profesionales pioneros, digamos, o que han representado a sus países. Estaban representantes de Nigeria, de Japón, de Italia, de España, de El Salvador, de México, y también estuvo de Ecuador, ¿sí? En este caso de Ecuador, y sacaron ellos una revista llamada Élite y hablaban sobre perfilando la historia. Habían secciones de perfilación, habían secciones de criminología, etcétera. Y bueno, tuve la oportunidad de enviar mis artículos y, oh casualidad, sale en la primera edición de esta revista Élite un artículo mío a nivel internacional, que justo estábamos tratando el tema de, en este artículo, la historia de la perfilación criminal, desde ese Malium Maleficaros o Martillo de las Brujas, donde fue
parte de la historia oscura de la ciencia, que en el futuro llamaríamos perfilación, casos emblemáticos como el de 1888 de Whitechapel, el famoso caso de Jack el Destripador, y otros más, ¿no? Que hablo en este artículo de la revista Élite del proyecto Criminología sin Fronteras. También en la segunda edición logré enviar otro artículo que compartimos escenario con un italiano, alguien del Salvador, un asesor de Bukele, el PhD Ricardo Sosa, que es un gran amigo mío. Este segundo artículo fue el caso de Jack el Destripador, pero analizado con ciencia actual y comparando con la ciencia de la época de 1888. También te puedo mencionar algunos libros más, sobre todo que he colaborado a nivel de prólogos. Sobre todo está este cuento llamado Asiri y los cinco nudos, escrito por la PhD Tania Bustamante de Fiscalía de Perú. Y este es un cuento sobre la importancia de la comunicación asertiva en los niños y en las niñas, haciendo memoria sobre todo a la importancia de, de la prevención y estrategias sobre todo de habilidades psicosociales para prevenir cierto tipo de conductas atípicas que se pueden presentar, ¿no es cierto? También te puedo mencionar otra obra que hice el prólogo y vamos a tener incluso la oportunidad de escucharla aquí en el segundo Congreso Internacional a la magíster Valeria Garrachico. Ella es argentina de la Policía Federal de Buenos Aires. Ella es criminóloga y también policía y también perfiladora, ¿sí? Y tienen dos obras. Una de ellas la que te eh, perfiles en Facebook, algo así era, es su obra que me la regaló con una dedicatoria. Y esta otra obra que se llama Psychopods y Profiling Criminal, perfilación criminal en la web, mediante la lectura de los posteos de sus usuarios, que tiene que ver muchísimo con el ciberdelito, con la perfilación informática a nivel digital. Y trabajé el prólogo que me había solicitado la colega Valeria. También te puedo mencionar un trabajo casi de 4 años de investigación que justo lo he modificado y le tenía un vaso de agua en la portada incluso, pero hemos tratado de modificar algunas circunstancias. Está en una revisión, incluso en la, en la forma del título, pero te voy a decir cómo empezó. Se llamaba Personalidades atípicas en el ámbito psicológico, clínico, forense y criminal, donde estudia a profundidad casi los 10 trastornos de la personalidad que hablan los clasificadores internacionales como el DSM-5 y también personalidades tal vez perdidas en el tiempo de la ciencia, pero hay un autor llamado Vicente Caballo, que era alumno de famoso INSEC, que menciona este tipo de rasgos de personalidad que en criminología no los debemos olvidar y tenerlos sobre todo presentes. Entonces hablo de los trastornos como el paranoide, esquizoide, el trastorno esquizotípico de la personalidad, hablamos del trastorno histriónico, limítrofe, narcisista, antisocial, hablamos del trastorno obsesivo compulsivo, del dependiente, del evitativo, del pasivo agresivo, y hago un capítulo entero sobre la psicopatía. Pero esto, como te digo, a nivel clínico, forense y criminal, perfiles victimológicos, qué tipos de delitos cometen este tipo de cuadros de personalidad, cuáles son los mecanismos de defensa que tienen estos distintos trastornos de personalidad, cómo es el curso, cómo es el desarrollo, cómo se presentan los primeros signos, síntomas de sus cuadros. Pues es un estudio bastante profundo a nivel de características tanto cognitivas, afectivas, cuáles son las creencias o pensamientos automáticos de cada trastorno de personalidad, cómo son los posibles conflictos a nivel interpersonal que pueden presentar estos cuadros, cómo se ve a sí mismo, cómo es las relaciones interpersonales con los demás. Entonces es una obra bastante recomendada que ese, como te digo, está en revisión, todavía no lo podría mencionar para la venta, ¿sí? Y Excelente. últimamente estoy trabajando también en otro libro porque siempre me llama la atención. Mira, cuando me metí en este mundo del estudio de profundidad de la psicopatía y nos damos cuenta de que la psicopatía no es un trastorno, tampoco es una enfermedad, como muchas personas a veces confunden o creen, ya que no es un trastorno, ¿por qué? Porque, mira, los trastornos, sobre todo de la personalidad, se los diagnostica a partir de los 18 años.
con excepción del trastorno antisocial de la personalidad, que puede hacerse un diagnóstico precoz a partir de los 15, revisando un curso antecesor, sobre todo si se presenta de 6 a 8 años, algo que se denomina trastorno negativista desafiante o el famoso TDAH, ¿no? Trastorno de déficit de atención con hiperactividad de tipo impulsivo. Y si no es trabajado, puede desarrollar a un trastorno de conducta o disocial de 9 a 14 años, pero a los 15 años este cuadro ha ido profundizándose. Podemos hablar a los 15 años de un trastorno antisocial de la personalidad. En cambio, la psicopatía, autores como Adrian Rain, padre de la neurocriminología, Robert Hart, máximo exponente de la psicopatía a nivel mundial, creador de la PSLR, escala de evaluación de psicopatía de Robert Hart, determinan que la psicopatía se presenta de 3 a 5 años, ¿sí? De 3 a 5 años con las primeras conductas antisociales. Claro que tenemos un consenso entre investigadores a nivel internacional que a los niños no se los debe etiquetar con este tipo de cuadros llamados psicopatía, sino que hablamos de conducta antisocial. ¿Y qué es la conducta antisocial? Es todo tipo de conducta que rompa o viole las normas del buen vivir o de convivencia. Sí, no hablo de delitos, sino rompimiento de normas del buen vivir. Y bueno, me fui profundizando a nivel que también me formé con el doctor Hugo Marietán, que estudia casi 50 años a psicópatas, máximo exponente de la psicopatía en Latinoamérica. Él es argentino, fue mi maestro. Me he formado con James Fallon también, que lamentablemente falleció en noviembre del 2023. Fue mi profesor, duro en temas de neurociencia, cerebros psicopáticos, epigenesis. Él es de Estados Unidos. También tuve la oportunidad de formarme con Otto Kemper, sí, el famosísimo experto en temas de narcisismo perverso, y otros docentes más que han contribuido en mi formación. Y estoy escribiendo un libro poco a poco, con el límite de tiempo que a veces tengo, que se llama Psicopatografía Criminológica de los Jerarcas Nazis. ¿Y qué quiero hacer con este libro? Es un estudio del universo hitleriano, sobre todo, y el entendimiento de la mente criminal de sujetos que, entre comillas, eran respetados, habían médicos, habían abogados, habían políticos, líderes de guerras, habían sobre todo, mira, el famoso caso de Joseph Mengele, el famoso ángel de la muerte, que cómo se pasa de esa psicopatía subclínica o integrada, que es la psicópata que no presenta comportamientos delictivos, y se abre esa caja y se llega a lo que es la psicopatía criminal. Entonces aquí hago un estudio profundo de este tipo de perfiles, ya que el psicópata se caracteriza por dos cualidades. Una es la satisfacción de necesidades anormales. No sé si han escuchado la famosa pirámide de Abraham Maslow, esa pirámide de las necesidades, ¿no? Clásicas, y dentro del rango más bajo están las necesidades biológicas. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? De que todos tenemos necesidades, la necesidad de beber, la necesidad de tener relaciones sexuales, la necesidad de alimentarnos, la necesidad de compañía, etcétera. Pero esas necesidades las entendemos gracias a nuestro intelecto y las comprendemos gracias a nuestras emociones. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las necesidades anormales que tienen los psicópatas? Y bueno, simplemente te diría, son esas necesidades que a los sujetos o a la población normal simplemente no aceptamos o nos repugna, como por ejemplo sexual con niños, pederastia, por ejemplo el violar, el asesinar a personas, como por ejemplo la exacerbación del poder, gente que les encanta el poder. Son necesidades anormales que tienen estos sujetos, ¿no? Y aquí se van a desprender algunos rasgos también a profundidad, como por ejemplo la cosificación de personas. ¿Qué es cosificar? Es quitarle la jerarquía de personas y tratarlas como objetos o cosas. Ante una cosa se puede hacer cualquier tipo de maniobras sin el displacer interno llamado culpa, ¿sí? Y se van combinando estas circunstancias donde aparecen rasgos como el parasitismo, la defensa aloplástica, el egocentrismo, la coacción, la mentira y muchos rasgos más que poseen estos psicópatas. Entonces, en esta obra hago, por eso se llama psicopatografía, es decir, voy a recopilar la mayor cantidad de libros, de biografías, claro, aceptadas netamente por la academia, donde voy a profundizar los análisis tanto psicológicos y de perfilación criminal
para los líderes nazis en esta oscura historia de la humanidad. Pero también voy a profundizar en una segunda obra, ese comunismo también del máximo asesino de masas, Stalin, ¿sí? ¿Qué más te puedo comentar? Otra obra, Wow, me allí, he quedado sorprendida con todo esto que nos está compartiendo. Definitivamente estoy sin palabras. Muy, muy interesante su trayectoria, doctor Andrés. Lo admiro, reconozco su profesionalismo, ¿no? Justo antes de entrar al aire del programa, yo le contaba a usted la vez que tuvimos la oportunidad de escuchar su participación en Argentina, nos sorprendió con todos estos libros que ha venido escribiendo a lo largo de su trayectoria, en otros donde ha participado, donde ha colaborado, han salido en coedición y realmente agradezco y me siento honrada que el día de hoy nos esté acompañando de manera virtual, como bien mencionaba, pero que se tome el tiempo de compartirnos esto. Mencionaba al principio dos libros, los cuales nos mostró que era el de violencia sexual y el de lecciones de criminología. Yo le preguntaría a usted, doctor Andrés, ¿hacia qué público va dirigido estos dos libros? bueno, netamente está en un lenguaje bastante para que lo comprenda cualquier tipo de persona. Claro que sí sería más recomendable, sobre todo con formación a nivel de criminología, estudiantes, profesionales, gente del medio, peritos, abogados, que hablen este tipo de lenguaje. Psicólogos, ¿Cómo? psicólogos también. Psicólogos, jueces, etcétera. Porque mira, la criminología es una ciencia inter y multidisciplinaria, ¿no? Que recoge herramientas y conocimientos de otras aristas o áreas como la psicología, la medicina legal, la antropología, el trabajo social, etcétera, e integra para explicar fenómenos como el crimen, el criminal, la criminalidad y el control social y sobre todo la víctima, ¿sí? Sí, claro, justo hay esta confusión en muchas ocasiones, ¿no? Que tiene que ver con la criminología y la criminalística. ¿Usted nos podría explicar un poquito más acerca de ello, doctor Andrés? Claro que sí, mira, bueno, debes entender de que el conocimiento humano es tan amplio y por eso a veces hemos tenido que separar a las ciencias, pero yo te diría que tanto la criminología y la criminalística son ciencias complementarias, ¿sí? No se las puede separar una de la otra. Es lo recomendable, ¿no? Y no pelearnos entre criminólogos y entre criminalistas. Netamente, la criminalística se enfoca, y bueno, y es un poco limitada, diríamos, tanto como el derecho penal. Al derecho penal le interesa, sobre todo, resolver el caso a nivel jurídico, condenar, absolver, la reparación del daño, etcétera. La criminalística, por otro lado, resolver el caso con las evidencias científicas, las pruebas, etcétera, cadena de custodia y pruebas de laboratorio, etcétera, donde tiene algunas disciplinas como la entomología forense, la toxicología, la dactiloscopía, la documentoscopía, la balística, etcétera, que ayudan a estudiar los fenómenos netamente de manera científica y tenemos la criminología, que lo voy a decir de una manera textual, es muchísimo más amplia que estas dos ciencias que acabo de mencionar, tanto criminalística y derecho penal, porque a ellos les interesa resolver el caso, al abogado le interesa condenar a absolver y reparación de daños, etcétera. Pero la criminología va muchísimo más, va sobre todo en áreas de entender el por qué esa persona se convirtió, por ejemplo, en un delincuente, en lo que se llama en latín iter criminis, el camino al delito. Y va a estudiar estas dos aristas como la conducta antisocial, como el comportamiento delictivo, como los factores de riesgo o factores criminopelentes, cómo vamos como sociedad netamente a aplicar normas de control informal, de control formal, para que el crimen no se detone. Entonces, una de las máximas de la criminología, sobre todo, es la prevención, ¿sí? Excelente. Justo ahorita que hacía mención de ello, recordaba que hace un par de semanas había un debate con los estudiantes, ¿no? El delincuente nace o se hace, y decía, no, el delincuente se hace porque crece en estos lugares donde si la mamá fue delincuente, el papá fue delincuente, la abuela fue delincuente, por lo tanto el hijo también es delincuente. ¿Usted qué piensa acerca de ello, doctor Andrés? ¿El delincuente nace o se hace? Bueno, aquí viene el famoso dilema filosófico que lo planteaba incluso el famoso Russell y por otro lado Nicolás Maquiavelo, el primer politólogo
de la historia de la humanidad. Recuerda que la política es una ciencia, no como a veces nuestros mandatarios lo han convertido en un circo, ¿sí? Con la politiquería. Bueno, Russell decía, el ser humano es naturalmente bueno, es la sociedad quien lo corrompe. Y por otro lado, Maquiavelo decía, el ser humano es malo a menos a que le enseñen a ser bueno. ¿Sí? Hay casos y casos, pero hablando desde la ciencia y la evidencia, el delincuente podríamos decir que se va construyendo, sobre todo desde la niñez, la adolescencia, con estos factores de riesgo, tanto macrosociales, tanto microsociales, tanto factores de riesgo personales. Psicopatía, te dije que era algo más de constructo biológico, es decir, que el psicópata nace, pero psicopatía no es sinónimo de delincuencia. Es más, la mayor cantidad de psicópatas no delinquen, pasan integrados en la sociedad, no delinquen, ¿sí? El delincuente, por otro lado, se hace por estos factores criminopelentes que van a ir a detonar cierto tipo de circunstancias y esa agresión innata la van a transformar en esa violencia que es más humana y más de tipo cultural, ¿sí? Es algo más instrumental. Entonces, tanto Russell como Maquiavelo netamente tenían la razón, ambos. Wow, muy interesante esto. Eh, Doctor Andrés, para nuestro radio escucha, que sé que nos estarán observando nuestros alumnos de psicología, de derecho, ¿qué mensaje les puede compartir? Porque están tomando esta decisión, si son psicólogos, si son abogados, si son criminólogos, desde su punto de vista. Bueno, en primer lugar, yo la única recomendación que les puedo seguir es de que no se rijan por títulos, no se rijan por, por situaciones de que a veces piensan que por tener un título ya se conocen, ¿no? Sean apasionados por lo que hacen, por lo que leen, por lo que estudian, por lo que profundizan, por lo que crean, y dejemos de esperar que otras culturas, otros países de otros lados nos vengan a dar haciendo las cosas. Es hora de que nuestras naciones, sobre todo, aporte ese granito de arena con pasión, con evidencia, apostando sobre todo a una educación de altísimo nivel, que lo podemos conseguir en nuestras regiones. Simplemente les me dejo un mensaje de que los 10, los 20 en notas no salvan vidas, los conocimientos salvan vidas y esos conocimientos se los adquiere netamente con pasión. Lo único que les puedo mencionar es un mensaje que me dejaron a mí hace mucho tiempo un andinista aquí en el Ecuador que decía, el buen maestro habla, dice, el gran maestro explica, pero el maestro ideal inspira. Y eso es lo que tenemos que dejar ese legado a las nuevas generaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el maestro es más que lo que enseña. Es correcto. Doctor Andrés, pues estoy muy agradecida por el tiempo que se ha tomado, por estos conocimientos, por la trayectoria que nos ha compartido, que el día de hoy sea una inspiración para las y los alumnos. Y antes de culminar, no me quiero despedir sin que nos cuente, por favor, este segundo congreso que se va a llevar en Ecuador, ¿de qué se va a tratar? ¿Quiénes participan? ¿Qué temas se van a abordar? ¿Existe cuota de recuperación? ¿Dónde se llevará a cabo y qué días? Perfecto, muchísimas gracias por el espacio también, mi querida Alondra, y qué gusto que vas a estar aquí en Ecuador también como invitada de honor, sobre todo para la gran ceremonia de entrega de doctorados honoris causa en mi país. Bueno, el segundo Congreso Internacional de Ciencias Forenses es organizado por el Instituto Ecuatoriano de Ciencias Forenses, que son especialistas netamente en ciencias forenses, y este evento se dará el 14 y 15 de noviembre. Quien auspician es Parmentier, que es otro instituto relacionado a la gastronomía, y el doctor Darío Cagüeñas, que es vicealcalde del municipio de Quito. El lugar se dará en el Salón de la Ciudad, en el Palacio Municipal, en las calles Venezuela y Chile. Esto es netamente en Quito, Ecuador. Y bueno, van a existir ponencias de Ecuador, de Chile, de México, de Argentina, de España también, casi 11 ponentes internacionales con altísima reconocimiento a nivel internacional. Vamos a tener el gusto otra vez de escucharle al famosísimo Alberto Gredilla, que es jefe de la policía del País Vasco, allá en España, Euskadi, región de Bilbao. Jesús Arriola, Daniela Tapia, el maestro Jacobo Herrera, máximo exponente o uno de los máximos exponentes, diríamos, de México, la PhD Lisette Rocha de Bolivia, van a estar presentaciones grandes, sobre todo
y hay instituciones que van a estar como el SNAI, la DINASED, la Policía Nacional, también va a estar la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, universidades también acá públicas y privadas, y sobre todo personal internacional con tu delegación que vas a venir a Ecuador. Excelente. ¿Hay una cuota de recuperación para las personas que quieran acudir de su país, por ejemplo, de Ecuador, que quieran tener conocimiento de estas charlas que se llevarán a cabo, doctor Andrés? El Congreso es netamente gratuito, ¿sí? Ok. Gratuito para todas las personas, pero si es que desean alguna certificación con horas académicas y el material que se entregará, tendría un costo de $25 el evento, ¿sí? Pero el evento de los 2 días es gratuito. Ok, ¿alguna transmisión se va a transmitir en vivo a través de algunas Estamos, páginas? estamos tratando de sincronizar ese aspecto. En lo más posible tenemos una respuesta de un 9 de 10 que también se transmitirá a nivel internacional, pero les podría avisar en los próximos días. Excelente, ¿no? Pues estamos emocionados, honrados por acudir a su hermoso, precioso país y bueno, tener pues estos conocimientos que gente tan profesional como usted nos comparten día a día. Ya, mi querida Alondra, cuenta conmigo para lo que sea, sobre todo cuando les vamos a recibir en el hotel, acá en el turismo para los ponentes internacionales que conozcan mi hermoso país, sobre todo la ciudad que es a nivel turística una de las primeras en Latinoamérica. Excelente, maestro Andrés. Pues una vez más, en nombre del rector de nuestra institución, de su servidora, agradecemos el tiempo que nos ha brindado para, reitero, para compartirnos sus conocimientos, para compartirnos su trayectoria, que el día de hoy esta charla sea una inspiración para las y los alumnos, que tomen la mejor decisión para aquellos que están por inscribirse a alguna de estas hermosas licenciaturas, psicología, criminología o derecho. Y bueno, espero que no sea la primera ocasión que nos acompañe de manera virtual, que siga participando aquí con nosotros, que nos siga compartiendo un poquito más acerca de usted y pues desearle que tenga un excelente día, doctor Andrés. Gracias, mi querida Alondra, y un saludo fraterno a los hermanos de México y sobre todo a estudiantes de Insigne, sí, que es una grandiosa institución, sobre todo que supo reconocer también la labor que estamos haciendo aquí en el Ecuador y sobre todo el trabajo investigativo que vamos brindando al mundo. Te mando un fuerte y caluroso abrazo y espero verte en noviembre. Cuídate muchísimo, ¿sí? Excelente, muchísimas gracias, doctor Andrés, y muchísimas gracias a ustedes por todos los martes aquí escuchando. Nos vemos el próximo martes en su programa Insigne Radio. Muy buena tarde para todas y todos. Hasta luego.